la villa Lago Pecuén, que fue un pueblo que quedó sumergido bajo las aguas del lago Pecuén. La ciudad de Carué, que está distante a 6 kilómetros de lo que fue el pueblo de Pecuén, tiene su origen en lo que se llamó las campañas al desierto, cuando allá por 1876 el Estado argentino emprende acciones militares contra las tribus indígenas que habitaban esta zona. Y bueno, en ese marco nace la ciudad de Carué, nace la ciudad de Guaminí, Trenquelao, Quempuán. Nuestro pueblo fue fundado un 21 de enero de 1877, a posteriori de la ocupación, que fue en abril de 1876. El ejército argentino permaneció 2 o 3 años hasta que, culminada la campaña del desierto, que se conoce, digamos, como la etapa final de Roca, el ejército se marchó de aquí y, digamos, se traza oficialmente el pueblo, y es el origen del distrito de Alfonsina y el pueblo de Adolfo Alsina, como se llamó a nuestro pueblo en ese momento. El lago Epecuén es un lago que está, una laguna que está ubicada al sudeste de la provincia de Buenos Aires, forma parte de un sistema de lagunas encadenadas del oeste, así se llama. Es la última laguna, por lo ende la más baja, y todas las aguas históricamente, estamos hablando de hace miles de años, siempre confluían a este bajo, a lo que es el lago Pecuén. El lago es una evaporita, es decir, acumula agua en las épocas donde llueve mucho más, y después en las épocas de sequía, que son muy recurrentes en la provincia de Buenos Aires y sobre todo en el sudoeste bonaerense, comienza a reducirse, y bueno, y todos esos minerales que se van concentrando en el fondo, y eso fueron lo que generaron la salinidad del lago Epecuén. Eso funcionó así por miles y miles de años, entonces ahí radica la riqueza mineral que tiene el lago Epecuén. Comenzó a ser utilizado por los habitantes locales a partir de la fundación misma, pero con la llegada del ferrocarril alrededor de 1900, las noticias comenzaron a dispersarse rápidamente, básicamente por la riqueza que se conocía a través de los indígenas de sus aguas, y pronto comenzó a venir gente, gracias al ferrocarril, repito, que venía directamente a darse baños termales porque se sabía que eran muy buenos los baños para tratar afecciones relacionadas a la artritis, al reuma, a la artrosis, a las enfermedades de piel. Entonces, en 1921 se crea un balneario, una especie de espigón de madera que brindaba servicios a esos primeros bañistas, como casillas, como duchas, como baños, y al año siguiente, en 1922, se produce el primer loteo de esas de tierras alrededor del balneario, y es el origen del pueblo de Villa Lago Epecuén. A partir de ahí comienzan a construirse hoteles, poco a poco se van construyendo residencias particulares. Para el año 1930 se funda la escuela, se empieza a construir la iglesia, pero hubo un problema fundamentalmente ambiental,
que hizo que ese crecimiento no sea el esperado, como fue el ingreso de un ciclo seco a partir de 1930, que va a reducir la laguna, volverla a sus cauces naturales, dejando afuera y haciendo fracasar muchas inversiones que tenían que ver con hoteles, con propiedades, con balnearios en toda la vuelta de la laguna. Había un auge inmobiliario muy grande que hizo que se intenten formar 2 o 3 pueblos alrededor de la laguna de Pecuén, que tiene 10.000 hectáreas, y que esa bajante los hizo fracasar. Pese a todo esto, el pueblo de Pecuén siguió creciendo en los años 30, 40, pero siempre condicionado por la cuestión de que la laguna era una vaporita y funcionaba acumulando agua, y en las épocas de sequía se secaba. Entonces eso dificultaba el baño, hacía que la gente tenga que caminar mucho para llegar a la laguna. Cuando llegaba a la costa se encontraba con que había 10-15 centímetros de agua, una especie de salmuera. Entonces eso hacía detener un poco el crecimiento y fracasar muchas temporadas. Y a partir del año 30 comienzan los reclamos de la comunidad turística y de la comunidad hotelera de Pecuén, pidiendo a los gobiernos de turno, sobre todo provinciales, que efectúen algún tipo de obra para darle estabilidad al crecimiento de Pecuén y a su actividad económica. Entonces el Estado provincial efectúa algunas obras paliativas, como la canalización del arroyo que abastece a la laguna de Pecuén, para que el agua no se desvíe digamos, no se termine en una especie de delta, sino que corra con mayor facilidad hacia el centro de la laguna. En el año 36 se hace un gran pozo artesiano, que fue una obra muy grande, con la finalidad de crear un surgente artificial, y que la laguna constantemente esté siendo, digamos, abastecida por ese surgente, que obviamente obras menores que no alcanzaban, porque sabemos que la laguna de Pecuén, diríamos, necesita un régimen de lluvia bastante importante para que su caudal no merme. Después, digamos, en todo ese transcurso del año 30 a los años 60, mayormente fueron las obras esas que se hicieron, tratando de canalizar el arroyo, repito, y bueno, y demás. En realidad el problema de las sequías e inundaciones es un problema de la provincia de Buenos Aires, que afecta y afectaba millones y millones de pesos o dólares de ingresos, puesto que tanto las inundaciones como la sequía producían muchísimas pérdidas. En los años 60, la provincia de Buenos Aires financia un estudio muy importante que pretendía solucionar el problema de sequías e inundaciones en gran parte de la provincia de Buenos Aires mediante obras importantes que bueno, merecían su atención, y que iban a beneficiar, diríamos, en gran medida a los que necesitaban agua y a los que necesitaban no tener agua. No sé lo que es vivir en otro lado, o sea, yo viví siempre en la villa turística, nací ahí, lo primero que vi, ya te digo, en mi vida fueron turistas, y aprendimos a relacionarlos con ellos, aprendimos a ver lo que querían, lo que, lo que necesitaban, y bueno, todo el tiempo vivíamos par y por el turista. Eh, Año tras año íbamos descubriendo que podíamos mejorar nuestros servicios, que podíamos ofrecerlos de otra forma. Eh, Mi abuela, mi bisabuela, mi mamá, mi papá, todos trabajaban para el turismo, entonces bueno, fuimos aprendiendo eso, ¿no? A interactuar con el turista, y a veces éramos uno más de ellos. De pronto aprendimos el inglés del colegio, lo adaptamos al turista, o sea, una de las cosas que más me acuerdo, que lo pudimos utilizar en eso. El turista en Epecuén era una persona que estaba conviviendo con nosotros bastante tiempo. Eh, Antes el turista no era como ahora, que vienen de fin de semana, los ves una vez y no los ves nunca más. O sí, depende. Antes lo veías durante un mes completo. Había turistas que venían a pasar la fiesta de Navidad y Año Nuevo en el hotel nuestro. Entonces, eh, cuando llegaban, sabíamos que iban a pasar la fiesta con nosotros en como parte de nuestra familia. Y se iban a los 15 días o 20 días.
y todos los años hacían lo mismo. Entonces, por ejemplo, las mallas, la ropa de la playa, todo eso, la salida de baño, lo dejaban en el hotel para el año siguiente. Eh, Ese tipo de turista era el que nosotros recibíamos, el turista con el cual compartíamos mucho tiempo. Entonces, como decía, la provincia efectúa ese estudio que se hace alrededor de los años 60 y casi 70 por técnicos de primer nivel, un gran estudio que funciona hasta el día de hoy, es decir, es un estudio que al día de hoy se sigue trabajando, que como primera medida determinó que para solucionar el problema de Pecuén, fundamentalmente que se secaba, debía, digamos, hacerse un canal que juntara agua de pendientes de una cuenca que no era lagunas encadenadas, una cuenca externa. Las cuencas, las lagunas encadenadas es una cuenca endorreica, no tiene salida al mar, y todo el agua que ingresa al sistema termina en Epecuén, digamos, que está metido al fondo de la provincia de Buenos Aires. Es decir, todo el agua que se metiera ahí, si no se regulaba, obviamente que no iba a salir nunca, más allá de que con la única manera que saliera era con evaporación. Lo que se hizo entonces fue ese canal que se llamó Ameguino y que comenzó a funcionar en 1975, recolectando ese agua que cuando bajaba en las épocas de lluvia complicaba muchos sectores, eh, haciendo en ese momento un doble beneficio, es decir, sacando el agua de una zona que producía, digamos, pérdidas por inundación, haciendo esos campos más fértiles y aptos para la agricultura, y metiéndose agua en las lagunas encadenadas, que eran las lagunas que dependían solamente de las lluvias, con el beneficio que estas lagunas iban a crecer. En muchas de esas lagunas, en el caso del distrito de Guaminí, como la laguna Alsina, Cochicó, Del Monte, les iba a permitir tener una estabilidad en cuanto a la pesca comercial del pejerrey, que esas lagunas eran aptas, pero en las épocas de sequía el pejerrey desaparecía porque las lagunas se salinizaban por el poco caudal. Y finalmente ese agua, cuando llenara esas lagunas, iba a poder ingresar al lago de Pecuén dándole una estabilidad. Durante la época, en el invierno, donde teníamos la época escolar, donde íbamos al colegio, el domingo y el sábado lo dedicábamos a la actividad social que era en el club, a hacer deportes o a participar del fútbol del domingo, donde se vivía el fútbol del domingo no como ahora, sino como en familia, donde jugaban nuestros primos, nuestros hermanos, nuestros papás. Entonces íbamos todos a la cancha y después de ahí íbamos todos al club y en el club nos juntábamos y unos jugaban a las bochas, los otros jugaban a las cartas, los otros jugaban a un montón de cosas. De hecho, en las primeras salidas a lo que eran las tertulias las hacíamos en el mismo club, organizadas por nosotros mismos. O sea, hacemos baile para chicos como si fuera un boliche, pero en el club. O sea, salíamos a la mañana, íbamos al colegio al mediodía, a la 1, y volvíamos a la tarde. Nos juntábamos en la casa de alguno de los chicos a jugar con nuestros compañeros en la escuela primaria. Y si no íbamos al club o íbamos a la esquina de algún lado a jugar porque era muy libre la vida nuestra en Epecuén. Teníamos esa libertad de andar por la calle a cualquier hora y éramos todos conocidos. Y si te encontraba un vecino y te decía, ¿qué estás haciendo en la calle hasta ahora? Y bueno, no existía el teléfono y gracias a Dios que no existía porque ahí gritabas y te escuchaba, ¿viste? Si a alguno le dolía la garganta o una muela, sabías que fulano tenía algo para el dolor de muelas y no tenías que ir al médico, que teníamos que venir a Carué. Entonces íbamos y estábamos ahí. O los días que había una novela determinada, íbamos, nos juntábamos en la casa de alguna de las mamás de nuestros compañeros, de nuestros amigos, y veíamos toda la novela juntos y íbamos a cazar perdices y las hacíamos en ese lugar cuando volvíamos, ¿viste? Era muy así, muy de familia. Lo que haces por ahí diariamente acá en Caroé, o los fines de semana con tus amigos, lo hacíamos nosotros todos los días. Era una vida muy de estar muy conectados, muy en familia.
yo tenía amigas que me decían, bueno, en el verano nos vamos a juntar a tu casa a la pileta. Y yo en el verano en la pileta iba a la playa. A la pileta del... Si bien tenía pileta en el hotel de mi abuela, yo iba a la pileta donde nos encontrábamos todos. Y a veces no tenía tiempo para ir a la pileta, entonces decía, bueno, nos encontramos. A veces se han enojado porque no entendían que nosotros vivíamos para el turista y que para nosotros era como unas vacaciones, trabajar con el turista. Yo tenía 13 años y trabajaba en un negocio de regalos en el verano porque si no me aburría. Y, y tampoco entendían, por ejemplo, mis amigos, de que nosotros trabajábamos en el verano porque nos aburríamos y con 13 años teníamos un sueldo que, por ejemplo, el mío se comparaba con el cajero del Banco Provincia de la sucursal en Epecuén, ¿entendés? Que hoy por hoy vive al lado de la casa de mi cuñada y me dice, ¿te acordás cuando vos ibas con el cheque a cobrar el sueldo y tenía 13, 14 años y cobraba como él? Que cobraba los viáticos, etcétera. Era un sueldo que yo me iba a Buenos Aires a las vacaciones de invierno con mis abuelos y no sabían qué gastarlo. Entonces le traía regalos a mis amigos. Y mis amigos decían, vos te compraste esto para fanfarronear. Y no, era porque en realidad no le daba valor a otra cosa que fuera a ponerlo contento con un regalo, ¿me entendés? Existían esas diferencias. Era alucinante porque vos te levantabas y te acostabas a las 6 de la mañana. O sea, Pecuén tenía mucha vida en verano. Por ejemplo, un día mío normal, yo me iba a la mañana a trabajar, entrábamos a las 7 de la mañana, a las 12 salía, me iba a almorzar, a las 4 de la tarde en punto llegaba a trabajar, a las 9 de la noche, no, a las 8 salía de trabajar. Entre el almuerzo y la hora de volver al trabajo era la pileta o un paseo por la playa o esa actividad. Y por ahí pasábamos por el bowling, o pasábamos por los jueguitos o por el encuentro de toda la juventud. Y después volver a trabajar. A las 8 salíamos de trabajar, a bañarnos, a cambiarnos. A veces no cenábamos, otras veces sí. Y al centro. Y el centro era pasear. Si querías ir a bailar, podías ir a bailar. Si querías ir a la confitería, podías ir a la confitería. Si querías ir a la pizzería, lo que se te ocurriera. Al bowling, a lo que se te ocurra. Hasta el teatro. A veces daban obras de teatro, otras veces había cine, otras veces había cualquier cosa. Pero cualquier cosa. Y después, bueno, en los fines de semana era salir al boliche. Primero paseabas por el centro, dabas la vuelta al perro, paseabas por el centro, veías lo que había y a la hora del boliche te ibas al boliche y en el boliche estabas hasta cualquier hora y volvías a trabajar sin dormir, la mayoría de las veces, y así todos los días. Y con tus amigos no te veías, con los chicos del colegio, por ejemplo, que ibas a la escuela secundaria y con los mismos de Pecuén, por ahí te encontrabas en el bowling a la noche, y entonces a las mujeres nos miraban así, como diciendo, en el verano no nos dan bola porque están con los turistas y ven turistas y chicos de otro lado. En cambio en el invierno ya van a venir, ¿viste? Era una cosa así. Y no nos veíamos durante todo el verano. Ahora en el invierno volvíamos al grupo. Entonces sí, y bueno, de alguna forma tenían razón. Pero eso era el verano de Nepecuén. Trabajar a full, estar todo el día.